Damos gracias a Dios que nos permite una lectura bíblica nuevamente. Gracias por estar con nosotros. Gracias por conectarse. Gracias por sus comentarios, por sus saludos. Le pido que abra la Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 1 al 17. Dice la palabra de Dios: Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: Es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: Os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: No llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: Joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: Un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Queridos hermanos, notamos que en esta lectura, después de terminar la enseñanza a las multitudes, Jesús regresó una vez más a la ciudad de Capernaum. Lucas mencionó anteriormente esa ciudad en el capítulo 4, verso 31. En esa ocasión Jesús había ido a la sinagoga, donde sanó a un hombre que estaba poseído por un demonio. Era la misma sinagoga que había sido construida por el centurión romano que aparece en la presente historia. La palabra centurión designaba al capitán de una compañía de 100 soldados. Dado que Herodes Antipas era el gobernador de Galilea, donde estaba ubicada la provincia de Capernaum, este centurión pudo haber estado a su servicio en algún puesto oficial. Se había despertado una buena amistad entre este hombre y los ancianos judíos que tenían a su cargo la sinagoga. Notamos que en varias ocasiones Lucas relata sanidades hechas por Jesús sin darnos muchos detalles. En esta ocasión nos da la historia completa por distintas razones. No hay duda de que este centurión era un gentil. Este hombre muestra gran fe en el poder de la palabra de Jesús. Es un modelo para los muchos creyentes gentiles que iban a llegar a la iglesia en el futuro. La delegación de ancianos judíos que fueron enviados por el centurión para pedir ayuda para su siervo que estaba enfermo de gravedad, le dijo a Jesús que es digno de que le concedas esto. Estaban pensando en el amor que ese hombre había demostrado hacia la nación judía.
Sin embargo, el centurión no se sentía digno. Cuando Jesús se aproximaba a su hogar, envió a unos amigos para que le dijeran: no soy digno de que entres bajo mi techo. Fue por ese sentimiento de indignidad que no se había atrevido a acudir por sí mismo ante Jesús, sino que envió a la delegación de ancianos judíos. Aquí Lucas da un relato más completo de esta historia que también podemos encontrar en Mateo 8. El centurión procedió declarando su gran confianza en la palabra de Jesús. No era necesario que Jesús ni tocara al siervo enfermo, como los enfermos que habían tratado de tocar a Jesús en el capítulo 6. Así como este capitán con una palabra les daba órdenes a los que estaban bajo su mando, también Jesús solo necesitaba decir la palabra y el siervo sería sanado. Ahora le tocó a Jesús quedar sorprendido. Muchos se habían quedado pasmados con lo que Jesús había dicho y hecho, pero la fe de este centurión hizo que Jesús se maravillara. Lucas usa la palabra griega que tiene ese significado. La fe de este gentil era mayor que cualquier otra que Jesús hubiera encontrado entre el pueblo judío. La sanidad que Jesús obró no es tan celebrada en esta historia como lo es la maravillosa fe del centurión. Aquí también hay un milagro. Queridos hermanos, haremos bien en celebrar igualmente hoy en día el maravilloso milagro de la fe que obra el Espíritu mediante la palabra bendita. Pero notamos también del versículo 11 al 17 que la ayuda de Jesús que le dio al centurión al sanar a su siervo se extiende ahora a una mujer cuyo único hijo había fallecido. Tanto los gentiles como las mujeres se encontraban marginados en la sociedad judía. Así Jesús se mostró como el Salvador de toda persona. Naín es una ciudad que está situada al sur de Galilea, a pocos kilómetros al sureste de Nazaret, un poco más de 40 kilómetros de Capernaum. Jesús viajó a esa ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Todos ellos iban a ser testigos de este milagro público y sorprendente. Cuando Jesús se aproximó a las puertas de la ciudad, se encontró con una procesión fúnebre. Los entierros tenían lugar en las afueras de las ciudades y se han encontrado tumbas al sureste de Naín. Lucas narra que estaban llevando el cuerpo del difunto en un féretro abierto, que sin duda que era algo similar a una camilla. Inmediatamente Jesús se hizo cargo de la situación. A la madre, que se encontraba llorando amargamente, le dijo: no llores. De inmediato, con actitud de autoridad, puso las manos sobre el féretro y la procesión se detuvo. Sus palabras sonaron claramente: joven, a ti te digo, levántate. Por lo común, como uno le dirige estas palabras a un cadáver, pero Jesús no era una persona común. En respuesta a su orden, el muerto se incorporó. Es digno de notar que Lucas introduce la palabra Señor en esta historia. Este es el Señor cuyo corazón se llena de compasión por esa viuda. Jesús es el Señor que tiene autoridad para perdonar pecados. Jesús es el Señor del sábado. Aquí también se muestra como Señor de la muerte misma. El centurión fue testigo del poder de esta palabra y he aquí se da evidencia plena del mismo. Como ocurría con frecuencia cuando Jesús realizaba un milagro público, la multitud se llenó de temor y de alabanzas a Dios, diciendo que Jesús era un gran profeta. Tal vez lo estaban comparando con el gran profeta Elías del Antiguo Testamento y recordando lo que Elías había hecho en el primer libro de Reyes, capítulo 17. Pero queridos hermanos, notamos que la forma en que Jesús obró este milagro es mucho más grande que el caso de Elías. Por su propia palabra, sin oraciones a ningún ser superior, Jesús solamente dio la orden al joven que se levantara. En verdad, Él es el Señor verdadero
el verdadero Dios y verdadero hombre, porque aún la muerte tiene que inclinarse ante Él. Bendito sea su nombre. Oremos al Señor en esta mañana y demos gracias a Dios porque Él es el Señor de todo y Él tiene poder y autoridad sobre toda enfermedad, sobre todo problema, sobre toda necesidad. Padre, en el nombre de Cristo oramos. En el nombre de Jesucristo te pedimos, Señor, que tome las necesidades. Hoy hemos leído que tú tienes poder para sanar, para levantar y aún a los muertos resucitar. Ponemos toda petición, toda necesidad en el nombre de Jesucristo. Toma, Señor, en este momento las peticiones que están escribiendo y que están solicitando. Confiamos que tú eres un Dios vivo y poderoso, que tú eres el mismo de ayer, hoy y siempre. Muchas gracias por tu bendita palabra. Todo esto te lo hemos pedido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermano y hermana, y recuerde, con el favor de Dios, aquí le esperamos el día de mañana con nuestra siguiente lectura bíblica matutina. La paz de Dios